Bien, eh, entramos agradeciéndole a Dios por esta mañana y por esta hermosa oportunidad. Amado Señor Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias te doy juntamente con mis hermanos. Elevamos nuestra oración diciéndote, bendícenos, llénanos de tu gracia en esta mañana. Oh Señor, permite que estemos en tu presencia, recibiendo de ti, Señor, las ricas bendiciones que solo se encuentran en tu presencia. Señor, a los amigos o a las personas que no han tenido la oportunidad de disfrutar la salvación en Cristo, te rogamos, Señor, por ellos, para que ellos puedan en esta mañana recibir de parte tuya, Señor, a través de este programa. Señor Jesús, el que les salve, en que ellos puedan tomar, echar mano a la vida eterna. Gracias, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, estaba pensando que lo que dice la Sagrada Escritura respecto a nuestra comunión con Él, nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor. Quiero dirigirme a aquellos hermanos o a aquellas personas que se sienten de alguna manera fuera de la gracia de Dios, que se sienten que Dios no los está aceptando porque reconocen que sus conductas son desagradables o es desagradable delante de Dios. La conciencia a veces no funciona de tal manera que teniendo el conocimiento de Dios y fallamos a Dios, estas cosas agobian, entristecen al cristiano y lo alejan de la presencia de Dios. ¿Por qué lo aleja de la presencia de Dios? Porque tenemos el conocimiento de que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Antes, el Señor está dispuesto a quitar nuestros pecados. Y por eso el título de hoy es una pregunta sobre la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Eso es lo que quiero que hablemos o compartir con usted, hermano, amigo, porque algunas personas, algunos creyentes han pecado delante del Señor, han pecado ante la sociedad, han pecado y entonces los vemos que se alejan de Dios porque el pecado aleja de Dios, es cierto, pero que lo vemos que no quiere solucionar porque él cree, esa persona cree que no hay solución, que Dios no lo va a perdonar, que Dios lo está rechazando. En parte sí tienen razón, Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Dios está dispuesto a acercarse a nosotros si nosotros estamos dispuestos a abandonar, a quitar de nuestra vida lo que desagrada a Dios. Esta es una reciprocidad que existe. Dios ama al pecador y usted puede estar amando a Dios, pero hay algo que impide, hay una barrera que impide que el hombre tenga comunión con Dios en su estado de pecado. Y de ahí algunos optan por decir, entonces ya yo pequé, ya no tengo esperanza, ya yo falté con el conocimiento que tengo, ya falté, ¿qué hago ahora? ¿Será que voy y le confieso mis pecados a un hombre, a alguien le diré que he pecado? Y entonces donde encontramos personas que han hecho de la confesión como si fuera la solución, pero continúan lo mismo. El Señor no nos ha mandado a que nosotros confesemos nuestros pecados a quien no hemos cometido, a quien no le hemos cometido pecado. Ejemplo,
Si usted peca contra Dios, debe irse a Dios para que Él le perdone, porque hay pecados contra Dios y hay pecados contra el prójimo y hay pecados contra uno mismo. Entonces, cuando uno peca contra Dios, entonces tengo que ir a Dios. Yo no creo que si yo peleo con alguien, le vaya a pedir disculpa al vecino, a otra persona con quien no peleé. Si yo peleé con alguien, con Juan o Andrés, yo debo irme a Juan o a Andrés y decirle, discúlpame, te ofendí, no debí haberme comportado de esa manera contigo. Es verdad, las expresiones que te dije fueron ofensivas. Espero pues que me disculpe, me perdones. La persona espera que su amigo o la persona que ofendió le perdone. Entonces se va tranquilo a su casa nuevamente porque ya resolvió el problema que tuvo con su amigo, con su hermano, con quien haya tenido, porque usted pecó contra él y a él fue a pedirle disculpas. Hay pecados contra Dios. Entonces, ¿a quién hay que ir? A Dios. Hay que ir a la presencia de Dios y pedirle el perdón. Y hay quien peca contra sí mismo, porque dice el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces nosotros tenemos que resolver ese problema con nosotros mismos y Dios también. Entonces, en este caso, aquí vemos que en el Antiguo Testamento estaba erigido el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde estaban era una tabla de oro, era una tabla fundida en oro, y en esa tabla, debajo de esa tabla, en un depósito, en un arca, estaba la ley de Dios, o sea, los mandamientos escritos por el dedo de Dios metido en esa arca. Y encima de los 10 mandamientos estaba el propiciatorio. Ese propiciatorio, encima de él, habían 2 ángeles, 2 querubines, mirando hacia abajo, hacia el arca, hacia el propiciatorio. Sus rostros hacia el propiciatorio. Eso simbolizaba o significa que los ángeles demandan, mirando hacia la ley, cumplimiento estricto. O sea, esa figura de esos ángeles estaba representando que Dios exigía cumplimiento estricto de la ley y la observaban los ángeles para cumplimiento. El sacrificio o la expiación estriba en tomar un cordero sin defecto y que fuera macho, lo degollaban, sacaban su sangre en un tazón y se iban al propiciatorio sobre aquella lámina de oro y derramaban la sangre sobre esa lámina y quedaba cubierto con sangre, y los ángeles mirando hacia esa lámina ya no veían oro, ya no veían divinidad, veían sangre. Quería decir que la ley se cubría con la sangre del cordero, la sangre de aquel animal, y la justicia, la demanda de la ley era cumplida, porque la paga del pecado es muerte. Y el sacrificio de aquel animal satisfacía y cubría la falta de los pecados del pueblo en la expiación. Y ya había justificación y había limpieza en ese momento. A la vez era profético. Dios ha exigido a la humanidad entera
la exigencia del cumplimiento de la ley y el hombre merece morir porque todos hemos infringido la ley de Dios, todos habíamos pecado, todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por esa razón, por esa causa, Dios nos miraba, había exigencia. Fue necesario entonces cumplir lo que estaba profetizado o simbolizado en el arca, en la ley, en el propiciatorio y en los ángeles. Ahora, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, fue derramada y Dios cubre nuestras faltas. La demanda de la ley está satisfecha en Cristo Jesús. Por eso, Él es la propiciación de nuestros pecados, según lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por eso Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí vemos que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ahora, cuando Primera de Juan dice de esta manera, de los hijos de Dios que pecan, de los hijos de Dios que cometemos alguna falta, algún pecado, está dirigida de manera especial a los hijos, gloria al Señor, pero que también abarca no solamente los pecados de nosotros, sino los pecados del mundo. Ahora, ¿cómo es posible que el mundo esté justificado por lo que Cristo hizo? Claro, en potencia sí. Cuando se dice en potencia, hay una relatividad. No es el todo absoluto, sino el todo relativo. Ahora, todo aquel que cree, todo aquel que acepta el sacrificio, recibe el beneficio ya hecho para toda la humanidad, pero que solamente lo podrán alcanzar las personas que quieran que sus pecados sean perdonados, que quiera que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Ahora, cuando se dirige a sus hijos, que tenemos un propiciatorio, que tenemos un lugar donde podemos lavarnos y limpiarnos de las faltas cometidas. Mire, hermano, entendamos esto, que el Señor dice que no debemos pecar. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido perdonados. Cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados han sido perdonados. Pero como continuamos en esta vida, en este mundo, y estamos en este cuerpo que no ha sido redimido, hay factibilidad de seguir cometiendo faltas. Pero Dios habla de que tenemos un abogado. Dice: si alguno hubiere cometido pecado, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero esto no es una licencia para pecar y digamos, ahora pequemos para que la gracia abunde. No, los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el creyente no necesita volver a bautizarse, sino que tiene que irse al propiciatorio, tiene que irse a la presencia de Dios porque ha roto la comunión, ha dañado su relación con Dios. Después de haber disfrutado de la libertad, del perdón, se comete pecado, el Señor dice que todavía hay esperanza para aquellos que, siendo limpios, de alguna manera mancharon su vestido. Tenemos gratuitamente la limpieza.
una limpieza dentro de una conciencia clara acerca del pecado, no de irnos a ensuciar y cada ratico ir y no tenemos un lavacro, tenemos un lugar donde nos limpiamos todos los días. No, Señor, no es la idea de la palabra. La idea es aquellos que ya, habiendo alcanzado la gracia, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O el que tiene por inmunda la sangre del cordero. Entonces significa cuando ya usted cree que no le sirve la sangre para limpiar sus pecados, la está tomando como inmunda. Pero cuando usted viene a la presencia de Dios, reconociendo que ha ofendido a Dios y le pide perdón a Dios, Él en ese momento lo está aceptando, pero no porque Él está de acuerdo con su pecado, no, es porque Él, el Señor, es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ahí está el sacrificio de Cristo que quita el pecado del creyente que ha cometido falta, pero que ha vuelto sus ojos, sus rostros al Señor realmente, que está dispuesto a abandonar el pecado, no para hacer una liturgia como una costumbre de ir y nada más pedir perdón para luego salir y hacer o seguir haciendo. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. O sea, que si una persona falla, pero al llegar a la presencia de Dios para que el Señor con su sangre lo lave, lo limpie, es porque ha decidido no seguir en el pecado. Pero si está todavía y sigue pidiendo perdón, pero no se aparta del pecado, como dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Quiere decir, hermano apartado, que tú tienes perdón. Tú no te puedes alejar diciendo que Dios ya no te va a recibir, que Dios ya no te va a aceptar. No pienses de esa manera, porque estás pensando de que Dios no es misericordioso, pero sí, Él es misericordioso. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se vuelva de su impiedad, porque así está escrito, si el impío se volviere de su impiedad, ciertamente morirá. Vivirá, no morirá. Pero si usted mantiene su vida en impiedad, no le queda sino una horrenda expectación de juicio para usted. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mira que hay unos brazos abiertos, una oportunidad maravillosa de perdón, de misericordia, de piedad. La ira de Dios solo se aplaca. El enojo del Señor contra el pecado solo se quita cuando usted está debajo del propiciatorio, donde la sangre le cubre, donde la justicia de Dios es satisfecha en Cristo Jesús, porque Él pagó lo que yo tenía que pagar, lo que yo merecía por mi pecado. El Señor nos excusó, nos liberó, dio su vida, dio su sangre y al tercer día resucitó para hacer efectiva la justificación que le ha dado a toda la humanidad. Algunos han comprendido muy mal esta doctrina y por eso dice y andan diciendo como Pablo recriminó, algunos piensan que Cristo es ministro de pecado, que entre más pecado, más gracia. No, Señor. Más bien dice la Biblia que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Significa que el Señor perdona al verdaderamente arrepentido, al que se quiere convertir de sus pecados, haya oportuno socorro, ayuda, haya perdón. Ahí está ilustrada la parábola del hijo pródigo. Eso es lo que se quiere ilustrar en la Biblia sobre aquel que estaba en casa, que tenía todo lo de su padre y se fue a malgastar toda la gracia y el don que Dios había dado en esa persona, en los placeres del mundo y en toda la vida liviana que hay allá. Luego eso se le agotó al hijo pródigo, todo lo que Dios le había dado. Así el cristiano se va apartado de Dios, se va, deja el evangelio, deja a Jesucristo y se va
a malgastar toda la gracia que el Señor le regaló estando en Cristo. Y todos esos dones, algunos hasta cantante y algunas capacidades que alcanzó en el Señor que no las tenía antes, algunas habilidades, unos talentos maravillosos y alguna prosperidad que Dios le dio cómo salir adelante. Allá en el mundo se gasta, se destruye y luego quedan vacíos, sin Dios, sin riqueza de lo que Dios le había dado. Así estuvo ese hombre allá malgastando su herencia y llegó hasta el extremo que deseó comer las algarrobas de los cerdos. Pero lo bueno de esta ilustración es que el Señor vislumbra en ella una esperanza, y es que cuando estaba en esa condición se acordaba de las cosas buenas de su padre, se acordaba de las delicias que había en su casa y de todos los regalos espirituales que Dios les había dado. Pero él, cuando recordó eso le impulsó a tomar una decisión que era única y exclusiva de él. No es que no es que el Padre fue a buscarlo y lo sacó de allá, no, Señor. Él lo estaba esperando, que él tomara una decisión. Y cuando este hombre en esa condición se acordó de las cosas buenas de la casa de su padre, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y no se quedó en pensar, sino que se levantó y emprendió el regreso a su casa. La Biblia, cuando habla que emprendió el regreso, quiere decir conversión. Eso es lo que es conversión: regresar, encaminarse hacia el lugar donde había caído, a donde había fallado. O sea, cuando él estaba bien en su posición, volvió al lugar donde él había tomado la decisión de devolverse para quedarse en casa. Gloria al Señor. Ahí lo vemos, en que emprende el regreso y no encuentra un padre regañón, no encuentra un padre con un garrote en la mano, ni un azote. Antes ya encontró música, encontró alegría, encontró un padre que cuando lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y lloró, y se alegró y llamó a todos: hagamos la fiesta, porque este hijo que estaba perdido, estaba muerto, ha resucitado. Gloria al Señor. Ahora le dice: por favor, busquen un vestido nuevo y pónganselo. Quítenle esos harapos, esa ropa sucia y maloliente. Y le pusieron vestido nuevo, vestido limpio, oloroso. Y traigan el anillo. Y le volvieron a colocar el anillo que representa el ser príncipe en su casa, ser hijo del dueño, el padre de la casa. Eso significa ese anillo, el Espíritu Santo, la promesa. Y pónganle el calzado nuevo. Sus zapatos estaban ripiados, feos, y le pusieron calzado nuevo que representa: puede predicar y testificar, puede hablar del Evangelio, puede hablar de la gracia de Dios. Hermanos míos, el hijo pródigo es la condición del impío que se fue de la iglesia. Del creyente se volvió impío, se fue de la casa de nuestro Padre Celestial. Y allá en el mundo, borracho, bebiendo, cometiendo toda clase de pecado, es un hijo que está comiendo algarrobas de los cerdos, viviendo mal. Pero usted puede reaccionar como aquel hombre, emprender el regreso, porque el Señor lo está esperando, misericordioso, amoroso, para darle un vestido nuevo, para darle un anillo, la promesa del Espíritu Santo nuevamente, y para ponerle el calzado para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Amigo, hermano, es misericordioso el Señor. Pero ¿cómo es eso? Claro, eso se adquiere porque Él tiene un propiciatorio. ¿Dónde puede usted acudir? Puede usted, hermano, tal vez no se ha ido al mundo, no ha ido a pecar, pero a veces está uno en la iglesia, comete faltas y no se dan cuenta nadie.
Y usted tiene que hablar con Dios, tiene que reconciliarse con Dios, tiene que arreglar ese problema, porque aunque usted está en la iglesia ahí viéndolo, usted está separado, usted está alejado, usted tiene enojado al Señor, a pesar que canta, a pesar que va a la palabra de Dios, a escucharlo a la iglesia. Es verdad, no está haciendo cosas visibles. Usted es una persona que todavía la reconocen como cristiana, pero ha pecado, está cometiendo falta a Dios, está cometiendo falta a su prójimo, está cometiendo falta. Tiene que ir, si es a su hermano, a su amigo, a aquella persona, tiene que pedirle perdón si es la falta humana. Si es una falta con Dios, usted tiene que ir a Dios. Si usted ha pecado, ha fornicado, está pecando contra usted mismo, se está destruyendo. Tiene que ir a buscar la solución a la presencia de Dios para que Él le lave, para que Él le limpie y usted se aparte del pecado y viva. Esta palabra el Señor me la ha puesto para usted que está escuchando, pero que es una persona que tiene conocimiento, que estuvo en el Evangelio, que se bautizó. Usted, hermano, que está en la iglesia, pero que usted está cometiendo faltas. Le invito en el nombre del Señor a que vaya al lugar donde hay solución, la presencia de Dios, la presencia de nuestro Señor Jesucristo se restablece porque Él es nuestro abogado. Él nos ayudará, resolverá nuestros problemas. Él nos colocará nuevamente en el sitio que Él quiere que estemos, y es con ropa limpia, con calzado y con anillo. O sea, con justificación, con el apresto evangelio y con la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Espero pues que estas palabras las logre aceptar y emprenda el regreso. Emprenda el regreso a la casa del Padre. Emprenda el regreso al sitio donde usted del Señor lo depositó hace tiempo cuando aceptó a su Salvador. Gloria al Señor. Bien, voy a orar. Voy a pedirle al Señor por usted si quiere. Aún cuando decimos emprendemos el regreso, aún estando frente a ese dispositivo, aún estando conectado a este canal, aún estando escuchando por la radio, esta palabra tenga algo que ver con usted, inmediatamente usted debe de hacerlo. Debe de hacerlo. Debe de hacerlo en este momento de reconciliarse, de ir al Señor. Yo y mis hermanos que están conectados, vamos a orar por usted. Vamos a solicitarle a Dios porque usted va a hacer una decisión ahora, porque usted va a tomar una trascendental decisión de volverse a su casa, de volverse al Padre Celestial. Y con un acto de fe en cualquier lugar a donde escuchen posteriormente este programa, Hola Pastor, con este tema, usted puede tomar una decisión y orarle a Dios. Decir dentro de usted mismo, volveré a mi casa. Le diré al Señor, Señor, he pecado contra ti, Señor. He hecho lo malo delante de ti. Pero hoy, Señor, volveré a ti. Ten la seguridad que el Señor te espera. Él es la propiciación de tus pecados. Si alguno hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Si alguno hubiere cometido faltas, también no importa. No importa cuán grande ha sido tu falta. El Señor tiene de ti misericordia. Si vuelves, si tomas decisión, no compares o no confunda la parábola de la oveja perdida. Antes sí era una oveja perdida, porque la parábola de la oveja perdida quiere decir que él salió a buscarla y la encontró enredada en espinos y la encontró herida, golpeada, la curó, la vendó, la tiró sobre sus hombros y regresó al redil, lo trajo, porque estaba perdida de la vida, de la salvación. Pero la parábola del hijo pródigo quiere decir para los cristianos, para aquellos que han estado en esa bendición de salvación
y se devolvieron y se fueron para el mundo. Es usted el que tiene que tomar la decisión de regresar. Un día el Señor lo buscó, lo trajo, pero ahora tiene que volver. Tienes tú que tomar decisiones y regresar a la casa. Decir que quieres quedarte en casa. Gloria al Señor. Oremos por usted. Oremos por los hermanos que han faltado y que están reconociendo en esta mañana su falta. En el nombre del Señor, oremos. Eterno Dios, gracias te doy en esta mañana porque he tenido la oportunidad de transmitir a mis hermanos y amigos, Señor, la misericordia que hay en ti, el llamado a la reconciliación, el llamado a la amistad y a la relación contigo, Señor, porque tú estás dispuesto a perdonar, tú estás dispuesto a levantar al caído, Señor, porque es de tu naturaleza de misericordia, que tienes compasión, que no quiere que el pecador muera, sino que venga a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús, por esta misericordia maravillosa en esta mañana. Amén. Amén. Ahora vamos a orar por los enfermos. Aquí hay una petición de la hermana Janice Chacón, donde pide oración por una hermana que está en UCI entubada. Hermano, Dios es todopoderoso y es misericordioso. Vamos a orar por ella y no solamente por ella. Yo sé que hay muchos hermanos en diferentes lugares que están en esta misma condición, están en UCI, están esperando un milagro. El médico, su familia, solo dicen, solo Dios puede sanarle, levantarle. Pastores también enfermos, familias afectadas, pero entremos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Vamos a decirle al Señor, sana, por favor, sánanos, libéranos, ten misericordia de nosotros. No permita, Señor Jesús, que esta pandemia esté haciendo estrago en tu pueblo, en tu iglesia. Señor Jesucristo, tiene el poder para que cese la mortandad, que cese la enfermedad, que haya recurso, que haya luz que puede servir, que puede tomar, que puede utilizar. Señor, puede, y que no tenga usted que ir a una UCI, que se tome esto como una simple gripa, como algo que se pueda pasar, el pueblo de Dios pueda sanarse, hasta con un vaso de agua si se lo toma, sí, pero que ese vaso de agua está avalado por el Espíritu Santo, tenga la seguridad que el Señor va a obrar grandemente, porque sea el agua, sea lo que sea, detrás de todo eso está la misericordia y el poder de Dios para sanar. Vamos a pedirle al Señor que le dé luz al pueblo del Señor. ¿Qué le sirve? Una vez las serpientes en el desierto hicieron estrago. Mire lo que se le ocurrió el Señor, porque Él es recurrente. Cojan una serpiente de bronce y álcenla en alto, y cualquiera que mire hacia la serpiente de bronce, si lo ha mordido una serpiente, será sano. Y así fue. Dios puede levantar en medio de nosotros cualquier recurso y así, hermanos, ser sanos en el nombre del Señor de esta plaga, de este mal. Ahora se habla de una mutación del virus y el llamado Delta, que es peor, pero hermano, Jesucristo es mayor que todas las cosas. Vamos a invocar al Señor Jesús en favor de esta hermana y en favor de los hermanos enfermos. Oremos. Eterno Dios, gracias, gracias, gracias. Señor, invocamos tu nombre por esta hermana. Jesús, tú estás ahí al pie de ella y tienes la solución. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, oh, su familia, sus parientes ruegan a ti por ella. Señor, te rogamos que escuches, que atiendas nuestra petición que hacemos en tu santo y glorioso nombre, Jesús. Los pastores enfermos, Señor, los hermanos, diáconos, cualquiera que sean los hermanos, aún tu misericordia se extienda para este mundo, Señor.
que no tiene esperanza, pero gracias a ti, Señor, tenemos esperanza. Tenemos en quien confiar y eres tú, Señor, que puedes, aleluya, rescatar del hoyo nuestra vida, de coronarnos de favores y misericordia. Señor, gracias, 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 Señor, por escuchar nuestros ruegos y nuestras súplicas, Señor, gracias. Amén, amén. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden